Tenemos con nosotros en mesa a la doctora María Dolores Martínez, coordinadora de diálisis del Servicio de Nefrología del Hospital Regional de Málaga. Doctora Martínez, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por concedernos este espacio y hacer más visible la enfermedad renal. Claro que sí, es lo que vamos a intentar hoy con los oyentes, yo le iré haciendo preguntas. La primera es, ¿cuáles serían los signos más comunes de una enfermedad renal en una etapa temprana? Esa que a los doctores os gusta coger pronto para que no se desboque. Bueno, pues ahí tenemos un problema importante porque la enfermedad renal crónica sigue siendo a día de hoy una enfermedad que está infradiagnosticada. Se diagnostica poco y entre otras cosas porque en las primeras etapas de la enfermedad renal el paciente tiene muy pocos o ningún síntoma. Entonces es muy fácil que pase desapercibida. ¿Qué es lo que podemos hacer para poder detectarla pronto? Pues sabemos que hay una serie de pacientes, una serie de características que tienen esos pacientes que lo hacen más vulnerable a la enfermedad renal. Entonces, en ese perfil de personas, de pacientes, no debería faltar nunca un screening de función renal y un screening de la orina para ver si el paciente pierde albúmina por la orina o hay otras señales de daño renal. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a pacientes con hipertensión, pacientes por encima de los 65 años de edad, que es la edad a la que la enfermedad renal crónica se hace más prevalente, pacientes con obesidad, pacientes con diabetes, pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida, esos pacientes que han tenido ya un infarto, que han tenido un ictus, que tienen historia familiar de enfermedades de riñón, no deberían faltarle un screening por lo menos anual, aunque no tengan síntomas, pues porque tienen esa predisposición a poder padecer la enfermedad renal y es la única forma que vamos a tener de detectarla precozmente, con una analítica de sangre, con una analítica de orina, porque seguramente no tengan ningún síntoma hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad renal. Doctora, qué interesante, por lo tanto es el screening, es fundamental. Claro, ya empezamos a hablar de la prevención de la prevención. Exacto, mira, exacto, qué interesante. Comentabas hace un momento el estudio que relacionaba la obesidad en niños con la renta. Con la renta. Bueno, eso se llaman determinantes sociales de la salud. No los tenemos en cuenta habitualmente. Si los tuviéramos en cuenta y supiéramos esos niños que vienen de renta baja tienen más predisposición a tener obesidad y la administración invirtiera en esa prevención de la prevención y en un seguimiento adecuado de esos niños que sabemos que pueden tener obesidad y que esa obesidad se puede relacionar el día de mañana con hipertensión, con diabetes, con enfermedad renal y con enfermedad cardiovascular, fíjate cuánto antes estaríamos atajando el problema. Entonces esto sería ya la prevención de la prevención, sería lo ideal. Y ya la Asociación Americana del Corazón hace poquito, a finales del año pasado, lanzó una carta presidencial advirtiendo de todo esto, que no son enfermedades aisladas, que no va la obesidad por un lado, la diabetes por otro, la enfermedad renal por otro y la enfermedad cardiovascular por otro, sino que es todo un síndrome y que puede empezar en etapas muy tempranas de la vida y que hay que estar pendiente, que hay que hacer ese screening poblacional. Y por supuesto a la población que antes os he comentado algunos de ellos, los hipertensos, los diabéticos, no debe faltarle un screening anual. Pues me quedo con ese titular en un principio, doctora Martínez, porque un análisis de sangre y de orina sería la clave. Fíjese qué sencillo. Muy sencillo. La clave para evaluar la función renal y a partir de ahí saber si vamos a tener algún problema o no. Y todavía con la analítica de sangre generalmente y a lo largo del tiempo hemos tenido menos problemas porque se suelen hacer, pero el tema de la orina siempre ha costado un poquito más, o sea, se ha hecho screening con analíticas de sangre, con eso podemos ver si el riñón filtra más o filtra menos, pero hay alteración incluso más precoce que lo que es el descenso del filtrado glomerular, el descenso del filtrado del riñón, que son alteraciones en la estructura, la membrana de filtración del riñón y que se dejan ver en la orina porque el paciente pierde glóbulos rojos, pierde albúmina y eso muchas veces antecede al propio descenso de la función del riñón. Entonces hay que estar pendiente de las dos cosas. Analítica de sangre para ver cuánto está filtrando los riñones y analítica de orina para ver si hay una alteración en esa barrera de filtración que esté dando la primera señal de alarma de que en ese riñón está pasando algo. ¿Infecciones de orina de repetición indican algo, doctora?
Infecciones de orina de repetición, claro que pueden indicar algo, hay que estar pendiente de ellas y es uno de los motivos por los que hay que hacer screening anuales, porque esas infecciones de orina repetidas a veces en una zona del riñón genera como una especie de reacción inflamatoria que se puede ir haciendo crónica y que acaba dañando, como yo digo, los trabajadores del riñón, las unidades funcionales que son las nefronas, ¿no? Poco a poco se van perdiendo esas unidades funcionales a causa de esas infecciones repetidas. Hay que ver por qué, hay que intentar investigar la causa, muchas veces son problemas urológicos, problemas de vía reflujo o este tipo de alteraciones que a veces pueden ser solucionables o necesitan incluso intervención quirúrgica y otras veces pues vienen propiciadas por otras enfermedades que el paciente tiene las defensas más bajitas y hace que sea propenso a infecciones. Pero igual que te he dicho de lo hipertenso, los diabéticos, los obesos, los pacientes a los que le dan infarto, las infecciones de orina recurrentes, repetidas, sería también otro de los motivos para hacer screening de enfermedad renal, porque pueden producir con el paso del tiempo. Pues también lo apuntamos, nefritis. Y doctora, ¿se da más en la mujer que en el hombre esas infecciones de orina? Por lo general sí, pero también suelen ser asintomáticas. De hecho, una infección de orina en la mujer, salvo que dé fiebre, no se trata sistemáticamente. Cuando la infección de orina se da en un hombre, es como que te alarma un poquito más, tienes que buscar más la causa, porque es más rara, ¿no? En mujeres suele ser relativamente frecuente, también por la anatomía de la mujer y la cercanía de la zona de la uretra con la zona vaginal y con la zona anal. Entonces todo eso está más cerquita y es más propenso que las mujeres tengan más infecciones, pero suelen ser más leves y de mejor pronóstico. Vamos a la hipertensión. ¿Qué papel desempeña la hipertensión en el desarrollo de insuficiencia renal? ¿Por qué, doctora? A mis oyentes les gusta entender el por qué cuando hablan. Bueno, pues son factores de riesgo, la hipertensión. ¿Qué hace la hipertensión en los riñones, doctora? Mira, la hipertensión y el riñón, a la hipertensión le decimos siempre que es verdugo y víctima. Y al riñón lo mismo, verdugo y víctima de la hipertensión. La hipertensión es capaz de producir enfermedad renal y a su vez la enfermedad renal crónica va provocando hipertensión. ¿Por qué la hipertensión le hace daño al riñón? Pues la hipertensión del cuerpo entero, que es lo que llamamos hipertensión sistémica, hace que ese aumento de presión se transmita a los riñones, ¿vale? Tú imagínate, esos trabajadores que te digo del riñón tienen un vasito por el que le entra la sangre, otro vasito por el que le sale, ¿vale? Esos vasitos tienen que tener un determinado calibre. Cuando tú tienes una presión arterial muy alta y esa presión arterial está alta constantemente, a ese trabajador le está llegando, ese glomérulo le está llegando una cantidad de sangre a unas presiones que no son capaces de soportar. Con lo cual al final ese aumento de la presión, que al principio el riñón es capaz de regularlo, llega un momento en que no es capaz y se agota. Y ese trabajador se agota, se jubila y ya no vuelve a trabajar más. Y así pasa con un trabajador, con otro, hasta que cada vez van quedando menos unidades funcionales y empieza a aparecer la insuficiencia renal. Porque no es lo mismo, yo se lo explico así a los pacientes, no es lo mismo cuando 10 trabajadores son los que tienen que tener la empresa y hacer la función, a cuando ya 5 se jubila y quedan 5 haciendo el trabajo de 5. ¿Qué haciendo pasa? el mismo trabajo, haciendo el trabajo no de los menos. 10. Claro, entonces ¿qué pasa? Que se empiezan a cansar y cada vez se cansan antes. O sea que no ha habido ahí reposición. No ha habido reposición. Claro. Y a la vez, cuando el riñón va fallando, se liberan una serie de moléculas inflamatorias que están relacionadas con la hipertensión. Entonces como que no se cierra el círculo vicioso. La hipertensión provoca la enfermedad del riñón y el riñón empieza a inflamarse y provoca la hipertensión. Entonces el círculo está ahí que se cierra y no hay manera de romperlo. Qué interesante, doctora. No sé si me explico Martínez, que le iba a decir que bien lo explica. Es de una manera muy didáctica para que los oyentes, cuando hablamos de la relación de una cosa con otra, entiendan perfectamente, como yo lo he entendido, y ha puesto unos ejemplos muy claros de por qué la hipertensión le afecta al riñón. Y vamos a hacer lo mismo con la diabetes. Cómo afecta la diabetes a los riñones y cómo puede prevenirse esa nefropatía diabética. A ver, lo primero, cuando se diagnostica la diabetes, lo fundamental es controlar los niveles de azúcar, ¿vale? Una vez está la diabetes diagnosticada, quizás el control de la glucemia es de las cosas más importantes. Cuando la diabetes ya lleva años de evolución,
el control de la glucemia va perdiendo fuelle. No es que sea menos importante, porque lo es, la glucemia hay que tenerla controlada en menos momentos, en todo momento, pero empiezan a desencadenarse otros mecanismos. La fisiopatología, o sea, cómo la diabetes hace el daño al riñón, es muy compleja, porque por un lado tenemos la hiperglucemia, que sería lo que se llama un factor metabólico, pero por otro hay otros factores que se llaman hemodinámicos, ese juego de presiones que te decía. La entrada al trabajador está muy abierta, la salida está muy cerrada. Si yo abro la entrada y cierro la salida, lo que tengo en el medio es mucha presión y acaba destrozando ese trabajador. Pues eso ocurre también en la diabetes, igual que pasa con la hipertensión, es lo que se llama fenómeno de hiperfiltración. Y luego hay fenómenos inflamatorios, es decir, que la diabetes tiene distintas formas de afectar el riñón. Si hiciéramos una biopsia en un riñón de una persona diabética, podríamos encontrar distintas afectaciones, distintas estructuras del riñón que está dañada, y eso hace que haya muchas expresiones clínicas de la enfermedad renal diabética, de lo que conocemos como enfermedad renal diabética. Antes pensamos que el paciente diabético empezaba perdiendo un poquito de albúmina por la orina, que te lo he comentado antes, que conforme avanzaba el tiempo, si eso no se controlaba, esa albúmina iba más, y luego cuando la albúmina iba más, quería decir que ya esos trabajadores están destrozaditos y ya empiezan a funcionar peor porque quedan menos, y entonces empezaba a subir un parámetro que hay en sangre que se llama creatinina, que es el marcador de cómo de rápido está funcionando el riñón, empezaba a subir en sangre y te indicaba que el riñón ya estaba funcionando mal. No solamente hay un daño en la estructura. La creatinina, el filtrado está bajo. Claro, si sube, malo. Claro, el riñón tiene que eliminar esa creatinina. Que esté alto en sangre está indicando que el riñón no la está filtrando bien, no la está eliminando bien por la orina, por eso está más alto en sangre. Doctora, ¿vale? ¿Cuáles serían los niveles normales de creatinina? Pues mira, depende, la creatinina es un factor muy engañoso, por eso utilizamos, cuando nosotros pedimos una analítica al laboratorio, utilizamos fórmulas para estimar el filtrado. Es un parámetro muy engañoso porque tú imagínate una persona culturista con mucha musculatura, ¿vale? La creatinina es un producto que viene del metabolismo del músculo. Entonces, imagínate que una persona culturista con mucho músculo tiene 1,4 de creatinina, que estaría bien. Y ahora a una señora mayor, abuelita de 80 años, con poquita masa muscular y con 1,4 de creatinina. La creatinina es la misma, pero ¿esos riñones están filtrando igual? No, porque la masa muscular que tiene el culturista es muchísimo mayor. Entonces, el riñón del culturista está filtrando más que el de la abuelita, a misma cantidad de creatinina. Con esto quiero decir, es muy típico de los pacientes que se comparen. Sí, claro. Lo decía por eso además, ¿no? Porque, exactamente, por cuál sería el valor, pero es muy interesante lo que está contando, el valor no es lo mismo en una persona que en otra. Claro, entonces las fórmulas que estiman el filtrado ya tienen en cuenta esas cosas. Entonces tú lo que haces es mete esos parámetros, la edad del paciente, el peso, la creatinina, y entonces ya te calcula, la fórmula se llama CICA-DIEPI, que está validada, entonces ya te calcula cómo está filtrando los riñones. La creatinina de por sí no es un valor ni un parámetro que esté en tienes un que ponerlo sitio. En el contexto de dónde está. Entonces, yo veo una abuelita con 1,6 de creatinina, me alarma. Veo a lo mejor una persona muy musculada, me puede alarmar también, pero menos seguramente. El filtrado que tiene la abuelita será menor que el de la otra persona. Entonces hay que mirar el filtrado. Bueno, vamos a la diálisis. ¿En qué momento, doctora Martínez, se considera la diálisis como una opción de tratamiento? Bueno, pues la enfermedad renal se divide en grados. Hay hasta 5 grados, ¿vale? El grado 5 es cuando los riñones ya están filtrando muy poquito, por debajo de 15. ¿Cuándo decidimos que esa persona que está filtrando por debajo de 15 necesita empezar tratamiento renal sustitutivo con diálisis? Pues será variable, dependiendo del paciente. Nosotros siempre hablamos de individualización del tratamiento. Los números son números y las personas son personas, y no todos los números valen para las mismas personas. Entonces, hay alguno con 15 o 14 de filtrado que puede no necesitar todavía diálisis. ¿Cuándo lo necesitaría? Pues si no maneja bien el volumen, si no es capaz de orinar en condiciones, entonces empieza a notar como un poquito de ahogo, que es lo que llamamos disnea. Si esas sustancias de desecho de la sangre no se eliminan correctamente, entonces el paciente empieza a notar lo que llamamos síntomas de uremia, que es cuando está más cansado, tiene náuseas, tiene poco apetito. Entonces cuando aparecen esos síntomas, o la sangre está ácida, que también le da esa sensación de náusea, de cansancio, en esos casos, si el paciente está sintomático, el momento de decirle hay que empezar con diálisis, ¿vale? Hay que prepararlo previamente, no solamente físicamente. Para la diálisis se necesita un acceso vascular, si hacemos hemodiálisis. Hay distintos tipos de diálisis. Tenemos la hemodiálisis, que la hemodiálisis necesitamos pues tener un acceso vascular. Y ese acceso es o a través de una fístula, una pequeña operación donde unen una arteria con una vena,
ahorrándose la red capilar, entonces la vena recibe la sangre directamente de la arteria y se arterializa. Eso quiere decir que al llegarle la sangre directamente, sin estancarse en la red capilar intermedio, le llega la sangre con una potencia muy fuerte, la vena se va poniendo gordita, y al ponerse gordita permite que luego se pueda pinchar para las sesiones de diálisis. Hay pacientes que no tienen buenas venas para hacer eso y hay que prepararlo con otro acceso, con un catéter que se pone normalmente en la vena yugular. Va tunelizado, va tapadito, se conecta en la sesión de diálisis y luego se vuelve a tapar. Se le dice a la familia cómo tiene que cuidarlo. Esa hemodiálisis a la gente le suele preocupar mucho. O sea, los pacientes, como es natural, se resisten como gato panza arriba. O sea, nadie quiere llegar a diálisis. Si ha pasado antes por un trasplante, menos todavía. Es difícil. Entonces digo, prepararlo físicamente y prepararlo psicológicamente. La enfermedad renal en estadio avanzado impacta mucho, no solamente en la salud física, en la salud mental, en la salud social, en la salud laboral. Ten en cuenta que esos pacientes tienen que ir a un centro de diálisis o a un hospital mínimo 3 veces a la semana, generalmente 4 horas. Doctora, es que te cambia la vida. Te cambia la vida. Les cambia la vida. Y ahora vamos a hablar de la diálisis domiciliaria también. Ahí porque, que lo que queremos potenciar. Porque creo que es interesante en esta parte psicológica, ¿no? De la que usted está hablando, ¿no? Sí, la idea es que tu vida no se adapte a la diálisis, sino adaptar tú la diálisis a tu vida. Es como un poco empoderar al paciente y que tome el control de su enfermedad. A los pacientes hay que hacerles partícipe y tomar el control con supervisión. Con su supervisión de su médico, de su enfermería. Los pacientes tienen posibilidad de dializarse en casa. ¿Cómo? La misma hemodiálisis que se hace en su centro, se puede hacer en el domicilio. Para eso necesita un aprendizaje, pero tenemos enfermería, tenemos un grupo de profesionales que enseñan al paciente el tiempo que haga falta, el que necesite el paciente. Mes y medio, 2 meses. Pasado ese tiempo, cuando él está entrenado, aprende incluso a pincharse él su acceso vascular, su fístula, o a conectarse a través del catéter. Cuando está preparado, consideramos que está preparado, al paciente se le manda el monitor de diálisis a casa, las líneas, todo lo que necesite. Incluso hay una diálisis que llamamos transportable, con la que el paciente puede incluso viajar. Es decir, yo estoy en programa de diálisis, me dializo, pero me quiero ir mañana a Cádiz a pasar un mes de vacaciones. Pues yo me llevo mi maletín portátil, que viene a pesar unos 25 kilos, me llevo mi maletín y la empresa que suministra las bolsas de diálisis y todo el material necesario, le doy mi dirección y me la llevan allí. Es que todo esto era complicadísimo hace años, ¿no? Claro. Porque el paciente dependía del centro, tenían los nefrólogos que hablar con otros centros si viajaban, ¿no? En fin, esto era muy complicado y ahora con la diálisis domiciliaria en algo seguramente veréis que está cambiando. Claro, ¿no? Nosotros estamos apostando por ello. ¿Sabes qué pasa? Que creo que el problema durante muchos años también ha sido los propios nefrólogos creernos que esto era bueno, porque siempre hemos sido muy paternalistas. Muy controladores, Yo ¿no? creo sí que tenemos ese perfil paternalista y que queremos como controlar todo el rato la enfermedad. Nos estamos dando cuenta que es que el paciente tiene que ser partícipe de su proceso y, como te decía, tiene que coger la rienda. Entonces, esta diálisis con está control muy supervisada. Y supervisión, exacto, claro, exacto. O sea, yo me entero, o sea, yo sé a la hora a la que se conecta un paciente, a la hora a la que se desconecta, porque es un monitor, él lanza la información a una web, todo esto, claro, ¿no? En la web, entonces, claro. No nos pueden engañar. O sea, engañarse a sí mismo, pero no nos pueden engañar, porque yo sé va en detrimento de la enfermedad renal, sé de la enfermedad que tienen, claro. Claro, a qué hora se han conectado, a qué hora se han desconectado, si han hecho la sesión completa, si no han hecho la sesión completa, y luego ellos tienen sus revisiones con su médico, con su nefrólogo, con el enfermero, y luego tienen un teléfono de 24 horas al que llamar si tienen cualquier problema. Esto en cuanto a la hemodiálisis, pero tenemos otra diálisis que no necesita circuito de sangre, que es la diálisis peritoneal, que se hace a través de la barriguita. Entonces, esa es otra opción también de tratamiento que tienen los pacientes en casa. Pero sin duda, si se puede evitar llegar a la diálisis con lo que llamamos un trasplante anticipado, o sea, que esa persona que tenga insuficiencia renal avanzada sepa que necesita un tratamiento renal sustitutivo y se le informe al familiar, a su entorno, generalmente son familiares, pero puede ser también algún amigo, que alguien le pueda donar un riñón, que no necesite entrar en diálisis y que se le ponga un riñón de un donante vivo antes de tener que pasar por ese proceso. Eso es lo ideal, porque esos son los pacientes que van mejor, los que tienen más supervivencia y los que tienen mejor calidad de vida. Esto es lo siguiente que vamos a abordar, ¿no?
hemos hablado de la diálisis domiciliaria, del gran paso, pero no podemos dejarnos atrás el trasplante. Pero antes, doctora Martínez, tengo un mensaje de audio, lo escuchamos con atención. Vale. Buenas tardes, estoy oyendo el programa que es del riñón y me gustaría saber si el filtrado glomerular bajo tiene mucha importancia o no. Me suele dar siempre desde hace tiempo alrededor del 70, 71, 72, me sube, me baja, pero sobre esos valores. ¿Vale? Pone que los referenciales son 90, 120. Querría saber si es importante. Gracias. Pues muchas gracias por su pregunta. Vamos a traducir también la pregunta porque esta oyente sabía perfectamente lo que está preguntando, pero ¿qué quiere saber exactamente, doctora? Bueno, yo creo que lo que ella quiere saber, o sea, ella está viendo en los parámetros del laboratorio que sale un mínimo, que sale un máximo, a partir de cuánto eso puede ser preocupante. Dice que los valores están normales por encima de 120 y que ya tiene 70. Tendríamos que saber mediante qué fórmula se ha estimado ese filtrado glomerular. Son parecidas. Generalmente se utiliza MDRD o CICA-DIEPI, que es la fórmula esa en la que te decía, una calculadora, tú metes los parámetros y te da el filtrado glomerular estimado. Depende de la edad que tenga la oyente. Ella quería también saber si se tiene que preocupar o no. Depende de la edad. Generalmente nos preocupamos cuando el filtrado está por debajo de 60. Ahí es cuando empezamos a hablar de insuficiencia renal, ¿vale? Yo no sé qué edad tiene la oyente. Voy a decir que suena joven, porque sin verla no quiero yo que esto genere problemas. Pero con la edad vamos perdiendo filtrado. O sea, cuando ya cumplimos las mujeres los 40 años, a partir de ahí empezamos a perder mililitros de filtrado anual. Eso es lo que se llama un envejecimiento renal fisiológico que no tiene ninguna trascendencia. Si el filtrado empieza a bajar de 60 es cuando hablamos de insuficiencia renal y cuando ya hay que estar ojo a visor. 65. 60. Nos ha vuelto a llamar la paciente. Que tiene 65. Tiene 65 años. Bien, pues 70 de filtrado va estupendamente. 65 años. ¿Tiene 70 de filtrado. Si no tiene antecedentes, iría bien. Claro, si es hipertensa, si es diabética, es simplemente vigilar con su médico de atención primaria un control anual. Si es diabética, hipertensa, obesa, pues su control anual con el médico de atención primaria, y hasta una pérdida de 5 o 10 mililitros de filtrado anuales se considera dentro de lo esperable, porque los riñones, pues como todo, también van envejeciendo. Le voy a preguntar, doctora, voy a recordar el teléfono primero, pero le voy a preguntar, ¿cuánto tenemos que orinar al día? Estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 16. Que esto es muy importante para los nefrólogos, las nefrólogas. ¿Cuánto tenemos que orinar al día? Pues es que no hay un estándar, porque los riñones son muy listos. Los riñones saben cuándo tienen que ahorrar agua y cuándo tienen que eliminarla. Si hay una situación en la que se está produciendo un exceso de líquido, pues los riñones están capacitados, tienen mecanismos de compensación para eliminar ese exceso de líquido. Y sin embargo, cuando hay circunstancias en las que uno se va deshidratando porque bebe poco, ahorra agua y bebe menos. Entonces depende fundamentalmente de la ingesta. Si tú tienes una función renal que es normal y te bebes 1,5 litros, pues orinará alrededor del litro, porque hay otra parte del líquido que se pierde inevitablemente por la piel, por sudor. Exactamente, que no eliminamos todo lo que bebemos, ¿no? Claro, claro. Una persona hace poco me decía, es que yo orino muy poco, y estaba como preocupada. Decía, ¿pero te hincha? ¿Tienes la tensión alta? No. Digo, ¿cuánto bebes? Dice, uy, yo poquísimo. Digo, claro, que es que el riñón es sabio. Entonces no quiere que te deshidrates. Tú no puedes pretender beber 500 mililitros de agua al día y que orines 1,5 litros. Claro, entonces, a nada que te pase esos 2 días ya te deshidrata. Entonces, el riñón tiene esos mecanismos compensatorios para saber si estás bebiendo poco, que tiene que ahorrar y no vas a orinar. Y si, por el contrario, estás bebiendo mucho, pues orinarás más para que ese exceso de líquido no se quede dentro y no te dé problemas de congestión. Y claro, para usted sería importante no deshidratarse y claro, beber. ¿Qué recomienda, doctora? Porque tanto peca lo mucho como lo poco. Sí, pues yo creo que lo estándar es beber alrededor de 1,5 litros, 2 litros de agua diario, lo estándar, ¿vale? Pues bueno, yo tengo una compañera nefróloga que me dice, pues yo tengo ganas de beber eso. Pues no me gusta beber agua. Pues no me gusta beber agua, pues su riñón ahorra agua y listo. Tampoco. Pues es curioso, ¿no? Es curioso. Pero bueno, si no es agua debe ser líquido, ¿no? Hombre, lo suyo es agua, porque cuando hablamos lo suyo de líquido, es agua. Qué interesante. Cuando hablamos de líquido, ¿de qué líquido hablamos?
Claro, es que cuando hablamos de líquido estamos hablando de zumos, a lo mejor, ¿no? Pero los zumos no son muy sanos. Claro que no. Hoy estamos hablando de refrescos, que tampoco. Entonces claro, los nefrólogos recomendamos el agua. O sea, claro. Ahora, a la hora de tú cuantificar, de tú querer hacer un balance de líquido, de por ejemplo, los pacientes de diálisis muchas veces pierden la capacidad de orinar, ¿vale? En un porcentaje muy importante no orinan. Entonces, cuando yo le pregunto cuánto líquido ha bebido, controlo el peso que trae de una sesión a otra, le pregunto cuánto bebe, no me refiero solamente al agua, ahí me refiero también a la sopa, al café, al poleo, a la manzanilla, porque al final yo lo que quiero controlar es la cantidad de líquido que está ingiriendo para saber con el monitor de diálisis cuánto tengo que programarle y cuánto tengo que sacarle de líquido. Y ahí va todo, pero una recomendación de líquido de un nefrólogo a un paciente o cualquier persona, agua. Agua. Bueno, pues nos queda meridianamente claro. Claro como el agua, doctora Martínez. Bueno, hemos hablado de la diálisis domiciliaria. Vamos al trasplante, si le parece, porque Venga. usted estaba deseando llegar a este punto de la conversación por la importancia que tiene el trasplante en la enfermedad renal grave. Hombre, sobre todo quería llegar a este punto por lo que te decía, por el tema de la donación de vivo. Todavía hay mucho tabú en este tema, hay mucha gente que le da miedo, a los mismos pacientes le dan miedo, le da reparo proponérselo a los familiares, pero yo pienso que es el familiar o el amigo o la persona la que tiene que tener también la oportunidad de decidir. Hay gente que no sabe todavía que puede dar un riñón y que no pasa nada, que puede vivir sano teniendo solamente un riñón. Hay gente que simplemente no lo sabe, o bueno, que quizá mira un poquito para el lado, pero en el momento que se lo dice reacciona. Entonces yo creo que el propio paciente debe de empezar a quitarse ese tabú, ese miedo a que le vaya a pasar algo a la persona que le está donando el riñón y darle a esas personas que tiene alrededor la oportunidad de ayudar. O sea, no sé, yo pienso, es verdad que no me he visto ahora mismo, no he estado en esa situación y muchas veces cuando no estás en una situación pues hablas desde yo haría y cuando estás pues no sabes qué haría. Pero a mí sí me gustaría que un familiar mío que le pasara esto me diera la oportunidad de decidir yo si quiero donarlo o no donarlo, que me diera esa oportunidad simplemente. Entonces a los posibles donantes se les estudia muy bien, se le hace un estudio muy completo, no se va a dejar que nadie sea donante del riñón si no tiene un estudio que sea perfecto. ¿Qué miráis, doctora? Para el donante, para el posible donante, pues todo. Desde cómo tiene el azúcar, que no sea diabético, pero que no sea diabético ni que tenga esa predisposición. O sea, para a la no diabetes, poner en riesgo, para ese riñón claro, que va a quedar en su organismo, cuidarlo como ora un paño, claro, ¿no? Claro. Que si tiene una hipertensión, sea una hipertensión muy leve, que esté perfectamente controlada con medicación, que no tenga un sobrepeso, que no sea una persona obesa, esa persona donante. O sea, que también buscáis unas determinadas características de un donante 10. Es que ¿por qué los resultados de donante vivo son tan buenos? Porque es que estamos hablando de los riñones. Porque hay un control exhaustivo, ¿no? Claro. Y detallado de cómo tiene que ser ese donante. Claro, ese ¿no? riñón es un riñón pues estupendo, que además no tiene isquemia porque tú lo extraes del donante y se lo pones al receptor. Entonces no hay un espacio cuando el donante es de cadáver. Pasa un periodo de tiempo mientras que preparamos los posibles receptores, sabemos cuáles son los resultados de las pruebas que hemos cruzado, pasan horas desde que se hace la extracción hasta que se implanta el riñón de un donante cadáver a una persona. En esa hora hay celulitas que mueren que luego se tendrán que regenerar, es lo que se llama necrosis tubular. Pero en un donante de vivo esto no sucede, porque tú lo quitas y lo pones. No hay ese espacio de tiempo en el que el riñón está fuera de un organismo sin dejar de estar irrigado. Entonces, es lanzar esos pacientes que están en una situación de insuficiencia renal ya avanzada, quitarles ese miedo, intentar quitarle ese miedo, que le den la oportunidad a las personas que tienen alrededor de poder ayudar. No todos encuentran un donante vivo. Luego a mis compañeros profesionales también de nefrología, pues que lo oferten, que lo contemplen, los pacientes que se están dializando ya. Muchas veces los tenemos en lista de espera de trasplante de cadáver y eso pues en algunas circunstancias tarda poco tiempo. Nosotros afortunadamente en Málaga trasplantamos muchísimo, hay un número de trasplantes, el año pasado hicimos 201 trasplantes de riñón, había crecido un 30% con respecto al 2022 y ahora en el 2024 ya llega un crecimiento del 12% con respecto al año pasado. Entonces esto hace que el tiempo en lista de espera sea más corto, es verdad, pero bueno, tienen que esperar más tiempo y los resultados no son lo mismo que con un vivo. Pues esos pacientes que tenemos en los centros de diálisis, decirle, pues si es que si no se lo ofrecemos, ellos las criaturas
muchos no saben, sí, y sobre no todo, van más allá. Y sobre todo, doctora, puede ser difícil abordar la charla, ¿no? No sé por qué. ¿De nosotros con los pacientes? No. De los pacientes, con sus familiares. Claro. Es decir, bueno, necesito un riñón, ¿qué hacemos? Una reunión en casa y digo, necesito un riñón, ¿quién me lo da? Sí. Es que esto es complicado porque probablemente ese paciente no quiere poner en riesgo a ningún miembro de su familia. La mayoría de las veces así. Este es el tema, ¿no? La mayoría de las veces así. Pero lo primero que hay que hacer es informar al paciente del riesgo que corre una persona que dona el riñón, del bajo riesgo que corre, explicarle qué pruebas se le hace a esa persona y cómo puede ser de beneficioso para él. Entonces lo primero es la información, el paciente tiene que estar perfectamente informado. Si tú no intentas quitar ese tabú al paciente y no intentas quitarle esos miedos con información, o sea, con información veraz y con estadísticas de lo que hay, él nunca lo va a plantear a la familia. Porque pues, por lo que dices tú, siempre te da miedo a que a esa persona le pueda pasar algo. Pero hay muchas veces que te vienen a la consulta pacientes acompañados, pacientes varones acompañados de sus mujeres acompañadas de su esposo. Entonces, en el momento que tú planteas las técnicas de tratamiento renal sustitutivo, como profesional de la nefrología, pues tiene que plantear que esa es una opción. El acompañante está escuchando. Entonces, nosotros, los nefrólogos, tenemos que formarnos bien en esto, creernos que es la mejor alternativa, porque si nosotros no lo creemos, no lo vamos a ofertar con ese entusiasmo y esa gana de decir, esto es lo mejor para usted, y a esta persona que le da tiene muy poquito riesgo de que le pase algo. Entonces, tenemos que creernos, igual que con la diálisis domiciliaria. O sea, yo como nefróloga tengo que creerme que eso es muy bueno para el paciente, y en el momento que yo lo creo, no que me lo creo, sino que lo creo de verdad, no que hago por creérmelo, sino que de verdad lo creo y lo transmito así al paciente con ese entusiasmo, con ganas, le transmito esa ganas de luchar y de que esté mejor, ¿no? Por darle la alternativa que sabemos que es la mejor. Desde luego. Tenemos otro mensaje de audio, lo escuchamos, doctora, que tiene otro mensaje. Buenas tardes, Juli de Benalmádena. Mira, mi hermano desde junio que fue al clínico y le pusieron una bolsa con el pipí por fuera porque no iba bien, y ya vieron que tiene un tumor en la próstata. Yo no tengo aquí los papeles para deciros los datos exactos, pero sí le dijeron que entre 2 y 3 meses le operaban, pero las fechas que son, que ya estamos en 4 meses y aún no lo han operado. Yo tengo seria preocupación. A ver qué me podría decir. Bueno, pues doctora, a ver, no lo sé. A ver, ¿usted qué piensa que puede pasar? A ver, yo seguramente la puedo ayudar poco en esto. Primero porque esto es un problema urológico, no nefrológico. Exacto, mucha gente confunde las dos especialidades. Sí, es verdad. Nefrología está más orientada a la parte médica, urología está más orientada a la parte quirúrgica, y esto es un problema de urología. Lo que sí le podría decir, la única manera de saber qué está pasando es que se acerquen atención al usuario, a la zona de lista de espera que hay ahí en el hospital clínico, aunque yo trabajo en el otro hospital, pero conforme entra hay una zona que llevan la lista de espera quirúrgica, y pregunten, ¿vale? Y ahí le podrán dar más información de cuándo ha entrado en lista de espera y de cuánto le pueda quitar. Entonces, al final muchas veces ni siquiera llamar por teléfono, es pasarse por el centro si está usted preocupada y preguntar. Desde luego que sí. Bueno, 670 94 30 15, porque estamos ya casi al final de la charla. 670 940 200 por si tienen alguna duda más. Hay otro paciente con una duda. En verano suelo beber mucha agua, entre 6, 7 u 8 litros de agua diarios. En invierno entre 4 o 5 litros diarios. Es verdad que orino bastante y que en verano sudo mucho. Mi pregunta es bueno o malo beber tanta agua? Bueno, pues si te apetece la orina no es problema, el problema es que... A mí me parece un mundo el agua que está diciendo, 6, 7 u 8 litros de agua. Bueno, es que sí, eso es curioso, eso dependiendo de... No veo la analítica de orina de él, el sodio, la osmolaridad... dependiendo de la cantidad de agua, cuando se ingiere mucha cantidad de agua, se habla muchas veces de hipotomanía, esa necesidad de beber agua. A ver, si tú bebes agua
y la orina no es problema. Si el riñón es capaz de eliminarla, no es problema. El problema es paciente, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca o con problemas para eliminar ese exceso de agua, que se bebiera 10 litros y que no lo orinara, porque lo que no orina se va quedando dentro y entonces eso pues se va quedando acumulado en el pulmón, en los tejidos y provoca congestión. Pero si en verano le apetece beber agua, la bebe, además se suda mucho y por la piel también se elimina mucha cantidad de líquido y además orina mucho, pues no es problema, porque al final el balance que hace es neutro y mientras se haga un balance neutro, pues no va a pasar. Pues no pasa nada. Uh-huh. No. Bueno, pues... El problema es que orinara 6 litros y se bebiera solamente 1. Uh-huh. Claro, esa es la respuesta, ¿no? Que tiene que haber pues ese equilibrio que acaba de comentar. Es lo que te decía, el riñón es muy listo y es capaz de adaptarse para eliminar el exceso si funciona bien, ¿eh? Cuando el riñón trabaja bien y no tiene ningún problema, cuando tú bebes mucha agua, pues elimina el exceso, y cuando por el contrario bebes poco y el riñón ve que tu cuerpo necesita ahorrar agua, pues va a orinar menos y ese agua se va a quedar dentro y no la va a eliminar. Tenía una pregunta, doctora, cuando estaba usted hablando sobre la diálisis, ¿cuánto tiempo puede una persona estar conectada a diálisis antes de necesitar ese trasplante renal? No sé si hay un tiempo cronológico, 1 año, 2 años, toda la vida, no lo sé. Pues, a ver, es que el trasplante tampoco es para todos. O sea, no todos los pacientes son candidatos a trasplante, entonces algunos entran en programa de diálisis y siguen en diálisis pues toda su vida hasta que al final... ¿Se puede? Se puede. Es decir, la máquina está preparada para estar contigo toda la vida. Claro. Lo que pasa que sí que es duro. Yo digo siempre que la diálisis debería ser un puente al trasplante. Exacto. Y en el caso de que no lo pueda ser, pues porque el paciente no tenga posibilidad de acceso al trasplante porque esté contraindicado o no esté indicado en ese perfil de paciente, porque sea un paciente con muchas comorbilidades y porque ponerlo sería un peligro mayor que no ponerle el riñón, bueno, pues que el paciente tenga una cierta calidad de vida. La diálisis es un tratamiento electivo, no es un tratamiento obligatorio, ¿vale? Y esto lo digo porque nos pasa a veces situaciones con familias en las que el paciente ya está muy malito, pues por otra causa. Imagínate un paciente que le ha dado un ictus y se queda en vida cama a cama, que ya ni pasa ni siquiera a cama sillón, que no tiene calidad de vida ninguna, y nos empeñamos en seguir teniendo a ese paciente en diálisis porque parece, es que si le quitan la diálisis se muere. Claro, pero es que la diálisis debe ser un tratamiento que le dé al paciente una cierta calidad de vivir. O sea, cuando tú estás alargando una supervivencia a costa de una calidad de vida nula, eso se llama ensañamiento terapéutico. Entonces, retirar la diálisis en esos casos no es eutanasia, es limitación del esfuerzo terapéutico, que es una cosa muy distinta. Y es un tema peliagudo, pero no está mal que lo abordemos, porque hay familias que se le queda muy mal cuerpo cuando le decimos, tenemos que parar ya, no podemos seguir. Y yo no quiero que esas familias se sientan culpables. Además, yo no les dejo a ellos nunca la decisión de parar, porque es muy difícil para un familiar decir hasta aquí hemos llegado. Creo que es injusto, que es duro para ellos y que para eso estamos los profesionales, pero nosotros también tenemos que decir hasta aquí hemos llegado, paramos. Y ya está, y las familias no se tienen que sentir mal, porque es un tratamiento electivo, no un tratamiento obligatorio. Doctora, qué buena charla. Le agradezco enormemente que haya venido a vernos, a hablarnos de esto. Doctora María Dolores Martínez, coordinadora de diálisis del Servicio de Nefrología del Hospital Regional de Málaga. Y la verdad es que ha sido muy interesante lo que ha contado de la diálisis domiciliaria y sobre todo del trasplante, de cómo abordarlo con los familiares. Ojalá sirva todo esto. Ojalá. Muchísimas gracias. Y la prevención, La prevención fundamental, ese screening que decíamos anual, porque todo eso... Empezó hablando de eso. De la domiciliaria está muy bien, el trasplante está muy bien. Todo lo demás está muy bien, pero el screening... Pero aquí el esfuerzo de las administraciones tienen que estar en las primeras etapas, que no lleguemos ahí. Que no lleguemos a esto. ¿Vale? Que no haya nefrólogos, que lo ideal sería que no se necesiten nefrólogos. Claro que sí. Doctora, gracias, un saludo. Venga. Buena tarde, adiós.